Hola, mi nombre es Daniela Fonseca, cursante de la materia de Controles Eléctricos 2, y voy a estar hablando sobre la actividad número 4 que trata sobre los centros de control de motores CCM. Un centro de control de motores CCM es por definición un tablero que alimenta, controla y protege circuitos cuya carga esencialmente consiste en motores y que usa arrancadores, contactores y relevadores como principales componentes de control. Consiste en un arreglo o combinación de varios arrancadores agrupados en un gabinete o tablero general de tipo autosoportado para proteger un determinado grupo de motores que también permite lograr a través de su cableado interior el automatismo para realizar un determinado proceso. Sus funciones principales son controlar el motor, garantizar la seguridad del personal y proteger el conjunto contra los fallos eléctricos. El número de secciones en un centro de control de motores depende del espacio que tome cada una de sus componentes, de manera que si el diseñador sabe qué componentes se incluirán, se puede diseñar el centro de control de motores tranquilamente. El centro de control de motores también ofrece las siguientes ventajas. Permite que los aparatos de control se alejen de lugares peligrosos, permite centralizar el equipo en el lugar más apropiado y facilita el mantenimiento y, por supuesto, el costo de la instalación también es menor. Sobre los conocimientos básicos de los motores, encontramos que donde quiera que se utilicen estos, deben ser controlados. Los componentes de control se utilizan en varios productos para controlar el funcionamiento de los motores. Por ejemplo, el tipo de control de motor de AC más básico consiste en encender y apagar el motor. Esto se logra a menudo utilizando un arrancador de motor formado por un contactor y un relé de sobrecarga. Los contactos del contactor están cerrados para arrancar el motor y se abren para detener el motor. Esto se hace de manera electromecánica y a menudo requieren el uso de los botones de arranque y parada y otros dispositivos conectados para controlar el contactor. El relé de sobrecarga protege al motor al desconectar la alimentación cuando existe una condición de sobrecarga, aunque el relé de sobrecarga proporciona protección contra sobrecarga, no proporciona protección contra los cortocircuitos. Para el cableado que suministra energía al motor, por esta razón también se utiliza un disyuntor también llamado breaker o fusible. Normalmente un arrancador controla el motor cuando solo se usan pocos motores de AC dispersos geográficamente. Los componentes de control y protección del circuito pueden estar en un recinto montado de cerca del motor. Específicamente hablando de los centros de control de motores, vemos que en muchas aplicaciones comerciales e industriales se requieren bastantes motores eléctricos y a menudo es deseable controlar algunos o todos los motores desde una ubicación central. El aparato diseñado para esta función es el Centro de Control de Motores CCM. Los centros de control de motores son simplemente agrupaciones físicas de arrancadores de combinación en un tablero. Un arrancador combinado es un gabinete único que contiene el arrancador del motor, un fusible o un disyuntor y un dispositivo para desconectar la alimentación. También se pueden incluir otros dispositivos asociados con el motor como los pulsadores y las luces indicadores. La principal fuente de energía eléctrica utilizada por los centros de control de motores es un generador de AC ubicado en una instalación de generación de energía. Los generadores de AC funcionan según la teoría de la inducción electromagnética. Esto simplemente significa que cuando los conductores se mueven a través de un campo magnético se induce una tensión en los conductores. Un generador básico consiste en un campo magnético, una armadura de anillos deslizantes, cepillos y algún tipo de carga resistiva. Una armadura de cualquier número de cables conductores enrollados en bucles que giran a través del campo magnético, por simplicidad. Sobre la necesidad de protección para el circuito del CCM, algunos de los componentes del CCM están diseñados para proteger los circuitos y motores de sobrecorriente. Para comprender estos componentes se debe tener una comprensión clara de lo que es una condición de sobrecorriente y por qué es necesaria la protección de sobrecorriente. Entonces, explicando qué es esta condición de sobrecorriente, podemos decir que una sobrecarga ocurre cuando se operan demasiados dispositivos en un solo circuito o cuando se hace que el equipo eléctrico trabaje más que su capacidad nominal. Ahora bien, para empezar, el flujo de corriente siempre genera calor. La cantidad de calor generado es proporcional tanto al flujo de corriente como a la resistencia de la trayectoria conductora, teniendo en cuenta que los conductores pueden dañarse por el exceso de calor. Por esta razón, cada conductor tiene una corriente nominal, también llamada ampasidad.
Hablando sobre lo que es la NEMA, la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos NEMA es una organización que, entre otras, desarrolla estándares para equipos eléctricos. Dado por la definición de NEMA, de acuerdo con la publicación de normas NEMA ICS 18-2001, un centro de control de motores es un conjunto montado en el piso con la siguiente característica: una o más secciones verticales cerradas, buses horizontales y verticales para reparto de potencia, y 3. Principalmente contiene unidades combinadas de control de motores. El hecho de que un CCM contenga principalmente unidades de control de motores combinados es lo que lo diferencia de un equipo de distribución de energía. Clasificación del voltaje de un CCM. Además de las diversas clasificaciones de componentes individuales utilizados en los centros de control de motores, estos también tienen una clasificación general de 600 a 1000 voltios. Esta es la tensión máxima que se puede aplicar a un centro de control de motores. Sin embargo, un centro de control de motores se puede conectar a una tensión más baja, y es común una tensión de alimentación trifásica de 480 VCA. Hay varias formas de determinar la alimentación de entrada en un centro de control de motores. El cable se puede enrutar directamente a los terminales de alimentación de entrada y a los interruptores principales, o a las desconexiones a un bloque de terminales en una sección vertical. Además, los cables de alimentación de entrada pueden entrar y salir del centro de control de motores desde la parte superior o inferior según la aplicación. Ahora bien, ¿cómo especificar un centro de control de motores correctamente? Primeramente, hay que tomar en cuenta que los centros de control de motores se introdujeron por primera vez en 1937 como una forma de optimizar el espacio de la pared y el piso en las instalaciones industriales. Antes de 1960, los arrancadores de motor montados en la pared se usaban incluso si solo tenían unos pocos motores. Hoy en día, incluso si se necesitan algunos arrancadores de motor, por lo general se instalan dentro de un recinto vertical estandarizado, con todas las características necesarias para su correcto funcionamiento. Sin embargo, a diferencia de los años 50, cuando la gran mayoría de las cargas servidas por CCM eran motores eléctricos con arrancadores en línea, los CCM actuales pueden acomodar una amplia variedad de dispositivos diferentes requeridos en instalaciones modernas. Algunos parámetros clave en su especificación incluyen ampacidad, material de bus, ya sea barra de cobre o aluminio, y los cables de alimentación. La ampacidad o amperaje es uno de los primeros elementos que se determinan, es la capacidad máxima de CCM. Básicamente, la ampacidad es la cantidad máxima de corriente que puede soportar el bus horizontal principal sin sobrecaliento. La ampacidad mínima de un bus horizontal principal de un CCM es de 600 A. Siguiendo la capacidad en amperios del bus horizontal está la especificación de la ampacidad del bus vertical. La ampacidad mínima de este es de 300 A. Otro tema a considerar cuando se especifica un CCM son los niveles de corriente de falla disponible en el sistema de distribución de energía. La corriente de falla disponible es simplemente la cantidad de corriente eléctrica que fluiría si ocurriera un cortocircuito directo entre fase o de fase de tierra dentro del CCM. La clasificación de resistencia a la corriente de falla de un CCM está determinada por el dispositivo con el amperaje de corto más bajo dentro del CCM. Si una estructura de bus de barraje del CCM está clasificada para resistir 42.000 A y se instala un interruptor automático con un índice de resistencia a fallas de 18.000 A, entonces todo el conjunto del CCM tiene una clasificación de 18.000 A. El material utilizado del bus eléctrico dentro del CCM es otro elemento que se debe considerar cuidadosamente durante la especificación. Hay dos tipos de materiales más comunes de bus o barraje, que son el cobre y el aluminio. El aluminio puede usarse para reducir costos, pero tiene sus propios problemas. Por ejemplo, su expansión y contracción es mucho mayor que el cobre, lo que puede ocasionar el aflojamiento gradual de los pernos y otros sujetadores. El bus de cobre, por otro lado, puede atornillarse fuertemente a los soportes internos, y los sujetadores rara vez se aflojan con el tiempo. Sin embargo, el cobre tiene sus propias deficiencias, y es que en algunos entornos pueden presentar una atmósfera corrosiva para el bus de cobre, lo que provocará una falla eventual del CCM. Por último, tenemos los cables de alimentación. Uno de los problemas que comúnmente se pasan por alto al especificar y comprar un CCM es cómo los cables de alimentación principales entrarán. Por lo general tienen dos opciones: aérea o subterránea.
Debido al hecho de que los cables de alimentación eléctrica que alimenta un CCM suelen ser numerosos y grandes, hay que saber de antemano y tener presente cómo se alimentará y por supuesto tratar de eliminar las curvas de cables difíciles y o los costosos cambios en campos necesarios para terminar de forma adecuada un cable de alimentación incómodo. Con esto concluyo mi exposición. Gracias por su atención.